El signo que dividió al mundo. La noche parecía inmóvil sobre el campamento romano, como si el cielo contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de ocurrir. Era el año en que un imperio fatigado buscaba un nuevo centro de gravedad, y un general llamado Constantino contemplaba el firmamento con una mezcla de asombro y sospecha. Allí, suspendido sobre la nada, brillaba un símbolo que sus ojos no comprendían del todo. Una cruz luminosa, trazada no con fuego ni con viento, sino con algo extraño, casi imposible de describir. Una luz que parecía antigua y al mismo tiempo recién nacida. Una luz que no pertenecía a ningún dios romano ni a ningún dios conocido. Cuando cayó la noche, algunos soldados aseguraron haber visto lo mismo. Otros juraron que un murmullo recorrió el viento como una advertencia o una promesa. Y en medio de ese silencio que precede a las grandes fracturas de la historia, surgió la frase que transformaría al mundo: con este signo vencerás. Pero la pregunta que siempre ha quedado flotando es esta: ¿quién habló realmente? ¿Una voz divina? ¿Una visión interior? ¿O el eco de algo cuidadosamente construido por los guardianes invisibles del poder? Desde ese instante, la cruz dejó de ser un instrumento de tortura reservado para delincuentes y esclavos, para convertirse en el emblema político más poderoso que la humanidad haya conocido. Un símbolo que transformó reinos, borró culturas, sometió pueblos y definió moralidades. Un símbolo que fue religión, espada, corona y ley. Sin embargo, pocos se preguntan qué ocurrió exactamente esa noche. ¿Qué fuerzas operaban en la sombra mientras el imperio se fracturaba? ¿Qué intereses rodeaban al general que buscaba una legitimidad sobrenatural para afianzar un poder que aún no poseía? Y lo más inquietante, ¿por qué la cruz, un símbolo que Roma había utilizado para aterrorizar al mundo, se convirtió de un día para otro en el corazón del nuevo orden imperial? Detrás del mito se oculta un engranaje silencioso, un movimiento político calculado, una operación espiritual que no nació del cielo, sino del miedo humano y del deseo de control. El cristianismo que había sufrido en las catacumbas se convertiría en cuestión de décadas en la única vía hacia la verdad autorizada por el Estado. Y lo que empezó como una fe perseguida se transformó en la herramienta oficial para gobernar conciencias. Tal vez la cruz no apareció aquella noche, tal vez sí, tal vez Constantino vio algo, o tal vez necesitaba que todos creyeran que lo vio. Pero lo que sí sabemos es que desde ese momento, la historia dejó de ser un camino de pueblos y se convirtió en una carretera trazada por un solo símbolo, un símbolo que nunca pidió serlo, un símbolo que tal vez no significaba lo que nos enseñaron. Suscríbete si sientes que hay símbolos que esconden más de lo que revelan. El imperio que aprendió a creer. Para comprender cómo la cruz se convirtió en la columna vertebral del poder romano, debemos retroceder y observar el imperio desde adentro, desde sus grietas más silenciosas. A lo largo de siglos, Roma había dominado con disciplina, fuerza militar y una estructura legal implacable. Sin embargo, hacia el final de su esplendor, algo empezó a quebrarse. La economía se desplomaba, las fronteras se desmoronaban, las lealtades se diluían y, lo más peligroso para un imperio, la identidad colectiva se desvanecía. La religión tradicional romana ya no ofrecía unidad. Los dioses del panteón se habían convertido en ceremonias vacías, rituales repetidos sin convicción. Los cultos orientales crecían en secreto. Las filosofías se expandían. La magia circulaba entre los soldados y la población buscaba respuestas fuera de las instituciones oficiales. Roma tenía poder, pero ya no tenía fe. En ese vacío entró una idea sencilla pero explosiva. Un solo Dios, un solo camino, una sola verdad.
Al principio, el cristianismo no representaba una amenaza política, era apenas un movimiento espiritual, fragmentado y clandestino, sin templos ni jerarquías definidas. Pero a medida que crecía, adquiría una cualidad profundamente peligrosa para el poder imperial. Ofrecía esperanza a quienes ya no creían en nada. Y la esperanza en tiempos de crisis es más poderosa que cualquier legión. Constantino no fue simplemente un convertido, fue un estratega. Entendió que unir un imperio que se desmoronaba requería algo más que leyes y castigos. Requería una fe unificada que pudiera ser controlada desde arriba. Por eso convocó concilios, modificó doctrinas, reorganizó creencias y, sobre todo, convirtió una espiritualidad diversa en una institución rígida. El cristianismo emergió del proceso como una religión oficializada, estandarizada, filtrada por manos humanas. Textos se excluyeron, evangelios se prohibieron, interpretaciones se borraron. La fe se convirtió en política. La política se convirtió en dogma. Y así, lo que nació en el desierto se transformó en un sistema imperial, un sistema en el que creer se volvió un acto de obediencia, en el que la cruz dejó de simbolizar sacrificio para convertirse en un sello de autoridad, en el que la verdad ya no era buscada, sino decretada. Los emperadores posteriores simplemente perfeccionaron la maquinaria. Las leyes obligaron a creer. Los templos se volvieron centros administrativos. Los herejes fueron perseguidos no por ofender a Dios, sino por desafiar al Estado. Y los obispos, antes humildes líderes comunitarios, se transformaron en funcionarios del imperio, guardianes de una ortodoxia que se confundía con la política. Así nació el poder cristiano, no en un milagro, sino en una negociación. No en una revelación, sino en una estrategia de supervivencia imperial. La psicología de la fe y el control. Detrás del ascenso del cristianismo imperial, existió un fenómeno más profundo: el dominio psicológico. Todo imperio que ha perdurado, lo ha hecho no solo mediante la fuerza, sino mediante la capacidad de dirigir la mente colectiva hacia una narrativa común. Roma entendió esto muy pronto y utilizó la cruz como un dispositivo emocional de enorme alcance. El ser humano busca certezas, busca sentido, busca pertenencia, y cuando las viejas estructuras colapsan, la necesidad de creer se intensifica. En ese punto, una religión que ofrece salvación, orden moral y una explicación sobre el sufrimiento se vuelve irresistiblemente útil para quienes gobiernan. La cruz no fue elegida por casualidad. Era un símbolo cargado de dolor, muerte y castigo, profundamente grabado en la memoria colectiva de todos los pueblos bajo dominio romano. Transformarlo en un emblema de salvación fue una jugada maestra. Convirtió el miedo en esperanza y la obediencia en virtud. El mensaje era simple: lo que antes te destruía, ahora te salva. Lo que antes te sometía, ahora te libera. El verdugo se transformó en redentor, y cuando el símbolo del poder se confunde con el símbolo de la fe, el control se vuelve absoluto. Roma consiguió lo que ningún imperio había logrado: una forma de gobierno basada no en la fuerza militar, sino en la adopción emocional de una narrativa espiritual. Y esa narrativa penetró en todos los rincones de la vida: educación, moralidad, leyes, lenguaje e incluso la manera de concebir el bien y el mal. El miedo al castigo eterno reemplazó al miedo al castigo terrenal. La promesa del cielo sustituyó las recompensas materiales. El pecado reemplazó al delito. La confesión sustituyó al espionaje. Y la vigilancia espiritual se volvió más efectiva que cualquier guardia imperial. La fe no se impuso solamente con espadas, se impuso con emociones, con símbolos, con relatos, con la idea de que todo sufrimiento era prueba, toda obediencia era virtud y toda duda era traición.
Por eso incluso hoy, la cruz sigue siendo un símbolo que despierta algo profundo, algo que no siempre podemos explicar. Porque no es simplemente un objeto, es un código antiguo, un lenguaje emocional grabado en la mente humana durante casi 2 milenios. Si sientes que los símbolos moldean nuestra mente más de lo que creemos, suscríbete para seguir explorando estos misterios. El poder que se ocultó tras la cruz. A medida que el cristianismo crecía, también lo hacía su capacidad para absorber, modificar y reescribir la realidad. Y una vez que la cruz se volvió el centro del imperio, los gobernantes descubrieron algo que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. La fe es una herramienta más poderosa que cualquier ejército. Los templos paganos fueron destruidos o transformados en iglesias. Los rituales antiguos se prohibieron. Las memorias colectivas de pueblos enteros se reescribieron. No se trataba solo de una conversión espiritual, sino de una conquista cultural, planificada con precisión imperial. Los textos apócrifos desaparecieron. Las enseñanzas que no coincidían con la nueva ortodoxia fueron silenciadas. Las figuras incómodas se desdibujaron. Las mujeres que lideraron comunidades enteras fueron borradas. Los mensajes que hablaban de una espiritualidad libre, interna y no jerárquica, fueron sustituidos por un sistema que necesitaba intermediarios, dogmas y obediencia. La cruz se volvió llave y candado al mismo tiempo. Abría el camino hacia la salvación, pero también cerraba la puerta a cualquier interpretación que escapara del control imperial. Y cuando un imperio controla lo que la gente cree, controla cómo la gente vive, piensa y muere. Así nació el cristianismo imperial, no como una fe, sino como una estructura de poder. No como un mensaje de amor, sino como un mecanismo de orden social. No como una revelación divina, sino como el resultado de decisiones humanas, cargadas de intereses políticos, disputas internas y estrategias de dominación. El mundo antiguo desapareció. Y desde sus escombros emergió una nueva realidad, moldeada por la cruz. Una realidad donde la verdad no era algo que se descubría, sino algo que se decretaba. La herencia del imperio y el eco de la cruz. Hoy, siglos después, seguimos viviendo dentro del mundo que aquel imperio construyó. Las leyes, la moralidad, las fiestas, los símbolos, la idea de culpa, la noción de salvación, el concepto de pecado, la visión del alma, todo fue moldeado por ese sistema que nació en las sombras de una visión imperial. La cruz sigue estando en lo más alto de edificios, en banderas, en tumbas, en medallas, en juramentos, en rituales. Sigue siendo un símbolo que divide, une, impone, libera y controla. Y aunque muchos la ven como un emblema de fe, su origen político permanece escondido bajo capas de historia cuidadosamente editada. Pero si algo nos enseña el misterio, es esto. Ningún símbolo es lo que parece, ningún imperio dura para siempre, ninguna verdad permanece intacta, y lo que un día fue instrumento de control, otro día puede convertirse en revelación. La cruz fue adoptada por un imperio que necesitaba sobrevivir, pero también es, para muchos, un símbolo personal de fuerza, transformación y luz interior. La pregunta ahora no es qué significa la cruz para el imperio, es qué significa para ti. Porque cuando miras ese símbolo, no ves solo historia, ves la huella de todos los que creyeron, temieron, obedecieron, se rebelaron o buscaron respuestas detrás de él. Ves el eco de millones de vidas moldeadas por una idea que para bien o para mal cambió el mundo. La historia continúa y los símbolos siguen hablando. Si quieres seguir descubriendo lo que la historia ocultó y lo que el poder transformó, suscríbete y acompáñanos en el próximo misterio. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.